Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Mi nombre es Roberto García Graullera. Soy médico internista con subespecialidad en terapia intensiva. Me desempeño como el coordinador y jefe de la terapia intensiva de Hospital Galenia desde hace ya algunos años y también coordino la parte de medicina interna aquí en el hospital. Y lo que quiero llevar como mensaje para todos ustedes es que tenemos que ser de ahora en adelante muchísimo más acuciosos y muchísimo más proactivos en las valoraciones iniciales de nuestros pacientes. Voy a enfocar la presentación, ¿sí?, a un abordaje más multidisciplinario, un poco más holístico, y no holístico fantasioso, sino la parte holística que por definición es ver una realidad como un todo y no como la suma de sus partes. Y es la parte más importante y medular de esta presentación, es que quiero que se lleven el mensaje de la importancia que tienen los siguientes conceptos, las evaluaciones y los tratamientos de lo que vamos a ver. Ya no hablo del futuro, estoy hablando del presente y del gran impacto que tienen estos problemas. Entonces, mi plática la denominé el síndrome cardio-nefrometabólico, ¿de acuerdo? Hoy día, el síndrome cardio-nefrometabólico, entendámoslo como un concepto de una entidad total que puede afectar a un ser humano promedio, ¿sí? Por lo cual, hago la primera pregunta de esta plática. ¿Realmente existimos los obesos metabólicamente sanos? Y aquí estoy hablando en primera persona, ¿de acuerdo? ¿Existimos los obesos metabólicamente sanos? ¿Cuántas veces en nuestra práctica clínica nos han llegado pacientes con exámenes de laboratorio o nos presumimos nosotros: doc, estoy súper bien, mis resultados de laboratorio están muy bien, mi glucosa está normal, mis colesterol tantito elevados, ¿sí? Mi presión arterial tantito elevada, pero en general yo estoy bastante bien. Veamos si esto es una realidad objetiva o no. Hablemos un poquito de epidemiología con respecto a esta parte del síndrome cardio-nefrometabólico, empezando por un poco sobre la obesidad, ¿sí? La prevalencia de obesidad para nadie es sorpresa, se ha incrementado o se sigue incrementando de forma, yo diría que exponencial. Este dato a mí me impactó cuando lo leí por primera vez. Actualmente, las personas que tenemos sobrepeso, ¿de acuerdo?, 43% de todas estas personas globalmente no solamente tienen sobrepeso, somos obesos, ¿de acuerdo? Y esta obesidad ahora excede la proporción de las personas que no tienen sobrepeso. Evidentemente no voy a pedir que levanten la mano quienes piensan que tienen y no tenemos sobrepeso, ¿de acuerdo? O sea, eso sería una pregunta fútil al respecto. Pero cada uno de nosotros debemos darnos cuenta en dónde estamos parados en esta situación, y generalmente nosotros nos dedicamos a ver pacientes y obviamente tenemos que darles instrucciones con respecto a este tipo de problemas. Entonces, analicémonos primeramente nosotros como parte de esta ecuación. Paralelamente a esta epidemia de la obesidad, ¿sí?, la frecuencia de diabetes, la enfermedad cardiovascular, arteriosclerosa, la enfermedad renal y todas las comorbilidades asociadas que mencionaré un poquito más adelante llevan un importante incremento en la morbimortalidad de los pacientes y los costos a los sistemas de salud, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, ¿existimos los obesos metabólicamente sanos? Mi respuesta la diré al final. El espectro del síndrome cardio-nefrometabólico comprende las siguientes enfermedades, ¿de acuerdo? Yo dije que era un síndrome, y para los que son estudiantes de medicina, ¿un síndrome es qué, perdón? Un conjunto de signos y síntomas, ¿de acuerdo? Bueno, este síndrome no más engloba signos y síntomas, engloba enfermedades manifiestas, ¿de acuerdo? Que es la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular ateromatosa, falla cardíaca, dislipidemias e hipertensión. ¿Cuántos pacientes solamente el día de ayer en su consulta vieron con esto? Y no solamente vino un diabético, vino el diabético con hipertensión arterial. No sé si tiene disfunción cardiovascular porque no se la mido. No sé si tiene disfunción autonómica porque no se la mido. No sé si tiene micro o macroangiopatía diabética porque no se la medimos. Entonces es bien importante que hagamos énfasis en este tipo de cosas. También les mencioné, y se mencionó el día martes, ¿sí?, que el espectro del síndrome cardio-nefrometabólico con sus enfermedades clínicas manifiestas tiene comorbilidades asociadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten un perfil patofisiológico muy común, vías finales muy común.
Yo les comenté en la plática del doctor Vargas, ¿sí? Por cierto, excepcional plática, que la enfermedad pulmonar crónica puede ser también consecuencia de este espectro del síndrome cardionefrometabólico, y lo comentaré un poquito más adelante, ¿sí? El antiguo hígado graso, de acuerdo en la nomenclatura, porque sigue siendo una realidad, sí, también es una comorbilidad asociada al síndrome cardionefrometabólico, tanto como la esteatohepatitis alcohólica asociado a trastornos metabólicos. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos un gran espectro de un montón de enfermedades que las vemos todos los días. Todos los días vemos pacientes así. Y no solamente enfermos manifiestos, sino con todos los factores del riesgo del mundo para desarrollarlo, ¿sí? ¿Por qué les comenté con respecto a hacer un abordaje holístico de estas enfermedades? Porque muchas veces las vemos de formas separadas. El nefrólogo ve el riñón, el cardiólogo ve el corazón, el neumólogo ve el pulmón, el gastroenterólogo ve el estómago o la parte hepática, ¿sí? Pero nunca vemos al sujeto en íntegro, ¿sí? Y normalmente a consulta no viene un riñón, normalmente a consulta viene un sujeto que está sujeto también a una múltiple cantidad de presiones y de comorbilidades que tienen que ser asociadas en conjunto. Por eso les digo que eso tiene que tener un abordaje holístico, verlo como un todo y no como la suma de las partes. De esta forma, sí, como se los mencioné, comparten un montón de vías fisiopatológicas comunes que ocurren de forma simultánea y al acumularse incrementan los riesgos y los desenlaces de estas personas empeoran. Esta frecuente coocurrencia, ¿sí?, o superposición de condiciones cardiorretrometabólicas nos obliga a abordarlo como un todo, no como una suma de las partes. Tenemos que empezar a aprender a evaluar a nuestros pacientes basándonos en sus factores de riesgo. Y aquí retomo una frase que seguramente en la Escuela de Medicina nos dijeron: es mejor prevenir que tratarlo. ¿De acuerdo? Bien, derivado de estas observaciones, ¿sí?, se hizo un grupo de trabajo que se encargó de hacer un compendio total de todo este espectro del síndrome cardionefrometabólico para poderlo abordar de una forma más integral, ¿sí?, donde todos hablemos el mismo lenguaje, para que a nadie nos sea incomún que yo les hable de una paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión baja, y que sepa todo el mundo qué es, que sepamos cuál es el perfil metabólico más adecuado para un paciente y que todos sepamos qué es, y evitemos estar pidiendo estudios que son muy innecesarios para la mayoría de los pacientes, y lo comentaré un poquito más adelante. Bien, entonces, con base en las iniciativas de este grupo de trabajo, que fue mundial, involucró países de primer mundo, países de tercer mundo, incluyó un poco también a México, porque es muy importante que todo el mundo tengamos este contexto general de lo que son las enfermedades cardionefrometabólicas. Entonces, hablemos un poquito de la salud general. Todos pensamos que estamos bien hasta que nos demuestran lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí sí puedo hacer una encuesta a mano alzada, como las hacía don Perpetuo. ¿Quién piensa que está bien de salud? Levante la mano. Yo pienso que estoy bien, hasta que me demuestren lo contrario. Y sí que me lo han demostrado. Bien, entonces, la salud en general abarca un montón de cosas, un montón de intervenciones que tenemos que estar evaluando todos los días en los pacientes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en la consulta diaria nos importa la salud mental de nuestros pacientes? O sea, menos que llegue con locura manifiesta, ¿sí?, o con depresión manifiesta, no nos interesa o no abordamos mucho la salud mental de las personas que están en nuestro entorno. Humberto Estrada en su primera plática, la que abrió nuestro congreso, por cierto, magistral, dijo una de las cosas más importantes de toda la semana, ¿de acuerdo? La neurología es fácil, lo dijo. ¿Por qué? Porque casi siempre lo más común es lo más frecuente. Y lo más común y lo más frecuente que puede afectar la salud mental de una persona son las comorbilidades con las que vivimos todos los días. Entonces, todos los pacientes deben ser evaluados para ver si tienen riesgo de desarrollo de diabetes, trastornos del ánimo, uso y abuso de sustancias. En esta parte del país, y se los digo a los estudiantes, a mis internos de pregrado, y si miento que me lo digan en este momento, yo siempre les digo: todos los pacientes mienten. ¿De acuerdo? Todo el mundo bebemos menos, comemos menos, nos ejercitamos más de lo que decimos, todo el mundo usamos más de sustancias de lo que decimos que lo hacemos, sí, aunque sean recreativas. ¿De acuerdo? El abuso de benzodiazepinas, uso y abuso de benzodiazepinas es una monstruosidad lo que está pasando, no nada más aquí, pero en el resto del mundo. Y sustancias ilegales de abuso, particularmente en la península, es impresionante, ¿no? ¿Cuántas veces en la consulta le hemos pedido a los pacientes, ¿sí?, que mejoren su salud mental?
que se involucren en actividades, que hagan ejercicio, que dejen la televisión, que dejen el iPad, que dejen el TikTok y que se pongan a pensar en su salud mental. Muy importante. Las enfermedades cardionefrometabólicas, especialmente la diabetes y la hipoglicemia, derivada de malos tratamientos de la diabetes o mal supervisados, no malos, mal supervisados, incrementan mucho el riesgo de enfermedad, tanto degenerativa como la demencia vascular o como Alzheimer. Entonces es muy importante que analicemos esto desde forma temprana. Desde aquí, desde los que están sentados, chavitos que están aquí sentados, tienen que darse cuenta que su salud mental es importantísima. ¿Sale pues? Bien, evitemos el tabaco, ¿de acuerdo? Es la intervención única más importante, o la más sencilla, más importante que impacta directamente en tu salud. No voy a preguntar cuántos fuman porque seguramente me van a mentir, pero tanto la doctora Vizcarra, que nos antecedió, como el doctor Vargas, ¿sí?, hablaron del impacto y de la importancia que tiene el tabaquismo en la vida diaria y en la enfermedad. Y con la moda ahorita del vapeo, yo me quedé impactado con el dato que dio el doctor Vargas con respecto al número de puffers que tiene un vape, con respecto a comparado con la cantidad de nicotina que podría estar fumando un adolescente. Yo me impacté, la verdad es que yo me impacté. Yo sí no fumo y no les miento, no fumo. ¿Sí? Limitar el consumo del alcohol, aquí ya empezamos a autosabotearnos, ¿no? ¿Sí? Hay corrientes, dicen, todo alcohol es malo, ¿sí? La Asociación Americana del Corazón dice, bueno, no todo el alcohol es malo. El problema es la cantidad de alcohol que se bebe todos los días. Tenemos que no asustarnos con los pacientes en el consultorio cuando te dicen que beben, ¿sí? Yo les digo también mucho, yo no soy sacerdote, aquí no vienes a juzgar. Perdón por lo de la náhuatl, pero bueno, no soy sacerdote, aquí no vienes a ser juzgado, aquí vienes a que platiquemos y que nos digamos en qué te puedo ayudar con respecto a este tipo de problemas, ¿no? La mayoría de la gente cuando se lo pregunta si bebe alcohol te dice, no, doctor, yo no soy alcohólico. Nadie te preguntó que fueras alcohólico. ¿Cuánto bebes? ¿Sí? La importancia del beber es fundamental. Ayudemos a los pacientes a limitar la ingesta de alcohol, que baje la cantidad de alcohol por día. Aquí se recomienda más o menos que hombres y mujeres beber de 1 a 2 copas por día, ¿de acuerdo? Ojo, no son acumulativas, ¿eh? Si no bebí de lunes a viernes, el sábado no se pueden echar 7, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante en esa parte. Y limitarlo muchísimo más o evitarlo, ojo, en pacientes con triglicéridos elevados. ¿Cuántos pacientes vieron ayer con triglicéridos elevados? En la península, ¿ustedes saben cuánto es el récord de triglicéridos en la península de Yucatán? 33,000. ¿Sale pues? Era emulsión de Scott caminando, ¿sí? Ese era un paciente de Mario Galeana. Pero el promedio del peninsular, promedio anda entre 3,000, 4,000 de triglicéridos, ¿sale? Entonces, pues adiós alcohol en la península, bueno, pues cerremos las puertas y vámonos a Punta Cana, ¿no? ¿Sale? Nutrición, otro aspecto controversial, ¿de acuerdo? Insisto, no existimos los obesos metabólicamente sanos, ¿sí? Yo lo que les digo a la mayoría de las personas que veo en la consulta es que la nutrición debe ser basado en 4 conceptos principales, ¿sí? Que es la calidad, la cantidad, la proporción y la frecuencia. A mí no me importa lo que coma la gente, particularmente, y lo digo a título personal y alguien me lo puede refutar. A mí no me importa lo que coma la gente. La mayoría de las personas piensa que agua de pollo con verduras y pechuga de pavo a la plancha es una dieta, ¿de acuerdo? Y sí lo es un estilo de comer. Pero no necesariamente es la parte más benéfica de esta ecuación. El problema de la mayoría de nosotros es que comemos por encima de nuestro gasto metabólico y por eso la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y si comemos por encima de lo que podemos quemar, lo vamos a ir acumulando en forma de ácidos grasos libres que luego van al hígado y se convierten en triglicéridos, ¿no? No hay gran ciencia con respecto a eso, ¿no? Pero nuestra nutrición debe ser basada en esos 4 conceptos principales: calidad, cantidad, proporción y frecuencia. Y sobre todo en la parte de la frecuencia, porque esto está muy dado a modas, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo pedir ahorita que alguien levante la mano, ¿quién hace ayuno intermitente? Varios seguramente, ¿no? Y tiene un impacto positivo, pero el ayuno intermitente no es de lunes a jueves, que me dicen muchos pacientes. Yo de lunes a jueves sí hago ayuno intermitente. No, yo hago ayuno intermitente, pues a veces como a las 5, a veces como a las 3, a veces como a las 8 de la noche, o a veces no como, me brinco comidas. Solamente el cambio de la frecuencia de alimentación puede ser un impacto importante en que no consigamos bajar de peso, ¿de acuerdo? Entonces, la disciplina nutricional o alimenticia es fundamental. Actividad física. Tampoco les voy a pedir que levanten la mano quién hace ejercicio, quién no. Cada quien sabe dónde nos aprieta el zapato. Recomienden a todos sus pacientes que hagan ejercicio. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que se hagan por lo menos 150 minutos de ejercicio semanal, que es el equivalente a 30 minutos diarios, ¿de acuerdo?
y que no importa el entorno. Por ejemplo, los que tienen mucha consulta, pues entre paciente y paciente pueden pararse y hacer 10 sentadillas, sin ningún problema. Pueden ir caminando al Oxxo por su coca, en lugar de irse en camión por su coca o en su coche por la coca, ¿no? Entonces, hagan actividad física, hagan ejercicios de fuerza. Si el objetivo es que las personas pierdan peso, que para mí también el peso, y obviamente se pueden reír de mí, pero para mí el peso es lo menos importante. Para mí lo más importante es la ganancia muscular con la pérdida de grasa. Porque el peso finalmente es la combinación de otro tipo de circunstancias. Les pongo el mismo ejemplo también a los pacientes en consulta. Ustedes ven a La Roca, por ejemplo. Todos conocen a Dwayne Johnson, ¿sale? 1,89, 120 kilos, y le hago un índice de masa corporal, él es obeso grado 2. Yo lo veo así y digo, yo quiero estar así de obeso, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que logramos en las personas que hagan ejercicios de fuerza, ¿de acuerdo?, para que ganen masa muscular y pierdan grasa, ¿de acuerdo? Con el primer paradigma, cualquier ejercicio es mejor que ningún ejercicio. Porque tú le preguntas a una persona, ¿qué ejercicio hace? Y todos decimos, corremos. Pues al baño, carnal. ¿Sale pues? O camino. También, ¿cuánto caminas? ¿Cómo evalúas cuánto caminas? Que es algo que les voy a comentar un poquito a continuación. Tenemos que fomentar a las personas que empiecen a medir ese desempeño en la cantidad de ejercicio que están haciendo, ¿sí? Y no me voy a meter mucho en la parte de sueño porque hay una experta que viene después de mí, ¿sí?, que nos va a hablar mucho sobre la calidad del sueño, ¿de acuerdo? Y está también muy de acuerdo conmigo que hacer dormir a las personas con medicamentos no es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? La deprivación de sueño y la no obstructiva del sueño incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y obesidad. Hay que aprender a dormir mejor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les menciono, los cambios el solo cambio en el estilo de vida puede tener un impacto importante en el desarrollo de enfermedades cardionefrometabólicas. Eduquen a sus pacientes, ¿de acuerdo? Yo les digo a los pacientes en consulta que hay 5 ejes de atención. El primero de ellos es medicación, y hablaré un poquito más adelante al respecto de esto. El segundo es la nutrición, que comenté hace algún momentito. 4 ejes: calidad, cantidad, proporción y frecuencia, ¿sí? Tercero, el ejercicio, que lo comenté previamente. Pacientes que son diabéticos, de solamente hacer ejercicio les baja 0,5% la hemoglobina glucosilada. Entonces, fomentémosles que hagan ejercicio. El cuarto eje de esa atención del paciente cardionefrometabólico es la educación. Y ahí es donde la mayoría de nosotros como personal de la salud fallamos, ¿sí? Yo les digo a las personas que muchas veces solamente llegan al consultorio y les decimos, tienes la glucosa alta, toma tu metformina. Tienes el colesterol elevado, ten tu atorvastatina, ¿sí? Pero nunca nos damos a la tarea de explicarles al paciente por qué llegaron a eso. Y la importancia que tiene el que el paciente conozca sus números, que lo voy a comentar un poco a continuación. A todos los pacientes tenemos que promoverles que entiendan a qué se están enfrentando, ¿sí? Que reconozcan a la obesidad, a la diabetes y a la enfermedad cardiovascular como un problema que pueden desarrollar, ¿sale? Y algo que también podemos llegar a prevenir, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es más fácil prevenirlo que tratarlo, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de costo, ¿sí? ¿Qué exámenes y qué espero de los exámenes que le voy a pedir a los pacientes? Eso es fundamental. ¿Cuántos de ustedes han visto que les piden las químicas 28, 35, 45, 56? Es más, ya te llegan con eso al consultorio los pacientes. Y muchas veces yo les digo, esto para mí es papier toilette, ¿de acuerdo? O sea, porque no está orientado a nada. No es lo mismo tener 15 que tener 40, que tener 50, que ser obeso, que ser hipertenso, que ser diabético. No es lo mismo. Y evaluarlos de una forma igual no es lo mismo, ¿sí? Hablemos de los pacientes que conozcan sus números. Es bien importante. Yo le digo a los pacientes que tienen diabetes en el consultorio, la primera vez, ¿cuánto fue su última hemoglobina glucosilada? Y me dicen, 186. Te das cuenta que el paciente no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando les enseñamos y les explicamos qué es el concepto de hemoglobina glucosilada, la siguiente vez que me va al consultorio y me diga, doctor, tengo 5,8% de hemoglobina glucosilada, pues vamos a ponernos a hablar de triatlón si quieres, amigo. Hablemos de otra cosa que no sea de medicina, porque ya vimos que entendió el concepto. Bien, compartan esa decisión con los pacientes. O sea, háganlos partícipes de su enfermedad. O sea, no seamos los todopoderosos que nada más yo tengo la verdad absoluta. Hagamos que los pacientes se vuelvan partícipes de esta ecuación. Hacer y no hacer, siempre, ¿sí? Siempre en cada consulta denle un poquito de educación a los pacientes. Pero tampoco los abrumemos. Porque si les hablamos de todo esto en una consulta, 1, ni nos alcanza el tiempo, y 2, muy probablemente se quede con el primer concepto que hablaste en los primeros 2 minutos. Entonces, todas las consultas, denles un poco de educación con respecto a todo esto, ¿sí? Evalúen también el nivel educacional de los pacientes.
adecúen sus palabras y sus pensamientos, ¿sí? Para que el paciente les pueda entender. Porque yo también les comento mucho. Con mis palabras te puedo asustar, aterrar, o te puedo tener en el consuelo más grande y que sepas que tienes un aliado en nosotros para que tú no desarrolles una enfermedad. Y es muy importante, siempre mejoren la adherencia de los pacientes al tratamiento. Es un hecho bien demostrado que la mayoría de los pacientes, arriba del 70% en algún momento de su vida, suspenden su tratamiento. ¿De acuerdo? Porque es que ya me había bajado la presión arterial, doctor. Entonces ya no me lo tomé porque ya tenía 120/80. O no, es que mi comadre me dijo que no tome eso porque el metformin me está envenenando y me está dañando el hígado, ¿no? Ah, no tomo atorvastatina porque daña el hígado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, sí, tenemos que enseñarles a que las quiten de la mente. Porque ninguno de los pacientes que llega el lunes a consulta se mide pruebas de funcionamiento hepático después de la jarra del día sábado, ¿no? Se asustarían muchísimo más. Entonces, eduquen a sus pacientes. Pero lo que quiero resaltar con esto es que enseñemos a los pacientes a que conozcan sus números. ¿Qué es lo que estamos diciéndole con esto, no? Aquí están la mayoría de las pruebas que hablamos con los pacientes, ¿sí? Tanto de salud general como en pacientes con diabetes o pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. ¿De acuerdo? Y así, con un cuestionario bien sencillito, ¿no? ¿Para qué me pide usted, doctor, hemoglobina glucosilada? Ah, mira, pues es para ver qué tan bien controlada tienes tu diabetes. Oiga, doctor, ¿y para qué es el TIR? Ah, pues es que con eso podemos medir el tiempo que usted está en rango, ¿sí? ¿Cuántas de las 24 horas su glucosa se mantiene bien y que no tiene picos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros lo sepamos para que lo podamos expresar a los pacientes y lo entiendan, para que así les hagamos convencerse que el paciente que tiene tiempo en rango del 100%, no necesita nada más, ¿no? Pero hacer que el paciente se monitoree con un monitor de los nuevos que tenemos aquí, que se pegan subcutáneamente, y convencerlos de que el beneficio es superior al costo, entonces ahí también hay que aprender a negociar con ellos, ¿no? Entonces la moraleja de esta diapositiva es que tenemos que enseñarles a los pacientes a que conozcan para qué les pedimos estas pruebas. ¿Por qué te estoy pidiendo esas pruebas? ¿A cuántos de ustedes les han hablado por WhatsApp? Oye, doc, ¿qué significa que tenga globulinas bajas? No sé, 100,000 cosas pueden ser que tengas globulinas bajas, ¿no? Y no me estará dando cáncer. Entonces, toda esa serie de estudios innecesarios que no aportan absolutamente nada en un contexto de una enfermedad como el síndrome cardionefrometabólico, hagamos objetivos los exámenes de laboratorio que les pedimos a los pacientes, ¿sale? Bien, tecnología y cuidado digital, ¿de acuerdo? Conste que un mamut se los está diciendo, ¿de acuerdo? Fomentemos a las personas que utilicen equipos inteligentes, smartwatches, aplicaciones, para que puedan ellos darse cuenta, porque algo que no se puede medir, no se puede evaluar y no se puede mejorar. Entonces, fomentemos en las personas que utilicen este tipo de estrategias para poder monitorearse mejor, ¿de acuerdo? En general, ¿sí? Personas que tienen alto riesgo de arritmias, por ejemplo, ahorita muchos relojes inteligentes hacen detección de arritmias. No sé si muy bien o muy mal, pero por lo menos que llame la atención del paciente para que te llame la atención a ti, que estás presentando un trastorno del ritmo y tú lo puedas evaluar, ¿de acuerdo? Ojo, no le hagan un electrocardiograma ese momento en el consultorio, porque si no encuentran nada, pues le van a decir, vete a tu casa y a lo mejor el paciente está haciendo fibrilación auricular en la noche. Y a lo mejor también tiene apnea del sueño. Entonces, busquemos ese tipo de cosas, ¿no? Monitoreos ambulatorios de la presión arterial. Expliquen a los pacientes qué objeto tiene que se mida la presión arterial. Los dispositivos de casa no se hicieron o no se diseñaron para tomar decisiones. Explíquenles eso, ¿sí? Aprendan a tratar al paciente, ustedes, y no al monitor. Es una frase que también yo digo mucho. Empecemos a ver a la persona como un bosque y dejemos de ver el árbol. Enseñemos al paciente que no se aterre con el efecto mariposa que le va a dar, se toma la presión arterial y se la ve por error. Una cifra así que es muy común. Doctor, es que tenía 180, 170. ¿Y qué pasó? No, pues no dice nada. Bueno, eso está bien, ¿no? O que se la tomó 15 veces en el lapso de 1 hora, ¿no? Y luego, ¿y qué hizo con eso aparte de asustarse? Pues nada. O el valiente, que te dice, no, pues es que me puse 4 captopril sublinguales, doctor, ¿no? Y no me bajó, ¿no? O me puse mi telmisartán debajo de la lengua, ¿no? Y no me bajó. Y te llama el domingo a las 12 de la noche porque no le baja la presión arterial, ¿no? Entonces explicarles incluso que ese medicamento ni siquiera le iba a servir para bajar la presión arterial rápido, ¿no? Entonces, muy importante. En el control de la glucosa, el monitoreo continuo de la glucosa, todos los pacientes que estén con insulina deben estar con un control monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Los que no usan insulina, tenemos que hacerles un control, un automonitoreo controlado, ¿sí?
¿Cuántas veces se pica al día, don Roberto? No, pues en cada comida. ¿Y qué toma? Metformina. ¿Para qué se está picando 3 o 4 veces al día con un esquema de tratamiento que ni siquiera va a usted ver variaciones en su siguiente nivel de glucosa? ¿De acuerdo? Entonces enseñemos a los pacientes a cómo usar sus monitores. Sí les pides su glucómetro, que se conecte a internet y que te mande los resultados, pero nunca les explicamos en qué momento picarse y cómo picarse en base a los tratamientos que estamos nosotros prescribiéndoles a las personas. ¿De acuerdo? Bien, ahorita también en diabetes están muy de moda las plumas inteligentes, los dispositivos de administración continua de insulina. Escapa un poco del objetivo de nuestra clase. Bien, los exámenes de laboratorio. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos aquí donde vivimos en esto. Todos hacen la política del Me Too. Si el laboratorio A hace la química 28, el laboratorio B también te la va a hacer. Si el laboratorio le mete por 5 pesos más, te hago la química 45, ¿no? ¿Sabes? Yo siempre he dicho, ¿quién te regala algo de a gratis? Yo siempre me he cuestionado esa parte, ¿no? Pero hay un montón de estudios de laboratorio que solamente son relleno y basura, ¿de acuerdo? Otra cosa también, ¿sí? Le doy tratamiento para los lípidos a un paciente y le estoy pidiendo cada mes que se mida lípidos en sangre. No tiene ningún objeto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si el paciente en urgencias, por ejemplo, perdón por la crítica, chavos, pero en urgencias que llegan y les piden perfil de lípidos a un paciente que no viene en ayuno, ¿qué decisiones toman con eso? O sea, ¿qué factor de riesgo te está dejando ver eso? Prácticamente ninguno. Entonces, de los estudios de laboratorio tenemos que hacerlos muy objetivos dependiendo de los factores de riesgo de cada paciente, porque esos exámenes de laboratorio nos permiten identificar muy tempranamente antes de enfermedades manifiestas. Por ejemplo, un simple y vulgar electrocardiograma. ¿Todo mundo amerita un electrocardiograma? Pues no, la verdad es que no. ¿Quiénes lo ameritan? Pacientes que tienen riesgo de síndrome coronario agudo o fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Oiga, has tenido palpitaciones y todo. Bueno, pues es un buen candidato que se lo puedas tomar. Búscale a ver si tiene datos de crecimiento de la onda P, prolongación del complejo del intervalo PR. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Ecocardiograma a todos, no a todos, solamente a los que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Sí? Esto que viene muy de moda y la verdad es que es una super prueba, el calcio score coronario, ¿sí? Se va a abusar de ella en el futuro. Van a querer hacerle TAC de coronarias y calcio score a todos los pacientes y no necesariamente todos son candidatos para esto, ¿no? Es una super prueba porque nos da un montón de indicaciones, podemos estratificar el riesgo y en quién se lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Obviamente, si estamos hablando de gente que no tiene enfermedad manifiesta, por ejemplo, si no es diabético manifiesto, solamente es prediabético, no tiene objeto. Doctor, ¿me estaré infartando? Oye, pero te acabamos de evidenciar prediabetes, no vas a tener un infarto por diabetes, o sea, tranquilo, no te casques con eso. Es que yo vi en TikTok que el calcio coronario es la mejor prueba para saber si voy a tener un infarto agudo al corazón. Primero, que te lo sepan hacer bien. Segundo, que te lo puedan interpretar bien. Y tercero, que lo que te interpretaron haga match con tu historia clínica. Entonces, hay que saber en qué momento pedirlo y cuánto pedirlo, ¿no? Exámenes de laboratorio, por ejemplo, vean estos de acá. Los perfiles de lípidos son importantes, ¿sí? Pero quiero que vean la periodicidad de los exámenes en pacientes de alto riesgo. El perfil de lípidos, por ejemplo, anualmente, ¿de acuerdo? Albuminuria, anualmente, ¿sale? Muy importante. Y al rato les platicaré un poquito en la parte inflamatoria de lo que es la albuminuria. Péptido natriurético. Ahorita se abusa del péptido natriurético, ¿no? El péptido natriurético te sirve mucho, por ejemplo, en medicina preventiva para hacer diagnóstico diferencial en la disnea. Entonces, bueno, es una buena prueba, ¿no? Pero solamente si se necesita. No se lo pidan de cajón a todo el mundo. Ah, mira, este gordito, yo creo que tiene insuficiencia cardíaca, le voy a tirar todo el panel de estudios de laboratorio. Si ustedes suman esto en dinero, pues es una fortuna, nadie lo va a pagar, ¿de acuerdo? Nadie lo paga. Entonces, hagan objetivos sus exámenes de laboratorio de cada paciente que están presentando, ¿no? Que están teniendo. Bien, hablemos un poco del riesgo cardiorrenal. Me voy a ir un poquito más rápido, si no me voy a quedarme aquí todo el día. Así como les dije, la obesidad es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad crónica y muy heterogénea porque tenemos un montón de situaciones, ¿no? En la valoración clínica inicial de todos los pacientes, pues sí, obviamente, saquen su índice de masa corporal con todos los bemoles que con esto conlleva, háganle sus exámenes de laboratorio, ¿de acuerdo? Háganle un plan, ¿sí? Sepan cómo está su salud mental, su calidad de vida, el nivel de ejercicio que hace, qué le gusta hacer. Señor, se tiene que usted poner a hacer triatlón. Y Ironman a partir de mañana. Se lo vas a matar, ¿de acuerdo? A lo mejor el señor lo único que le gusta es caminar, pues ponlo a caminar, ¿de acuerdo? Pero ponlo a caminar de una forma objetiva, ¿no? ¿Cuánto camina? ¿Cuántos pasos camina? Ah, no sé.
Pues cómprese un contador de pasos, agarren en su teléfono, todos los teléfonos celulares traen contadores de pasos, póngase un contador de pasos. ¿Cuántos tienen que hacer? 3,000, empiécele por 3, ¿de acuerdo? ¿Está en un edificio? Sí, pues váyase por la escalera. ¿Cuántos pisos tengo que subir? Pues me va a decir más o menos unos 300, 400 escalones diarios, ¿no? O sea, hagan medidas objetivas que el paciente pueda medir y pueda evaluar y pueda mejorar. Hablemos un poquito de las cosas que determinan el tratamiento, ¿de acuerdo? No todos los pacientes que tienen sobrepeso ameritan medicina o cirugía, ¿de acuerdo? Ayer lo habíamos comentado, se comentó, sobre todo en la parte de cirugía cardíaca, sí, que de repente estamos muy sujetos a modas. Y esto de acá, aquí abajo, que les pongo de aquí, es una moda, como esto de aquí también es una moda. Una moda ahora con objetivos. Ayer yo hice la pregunta al cirujano cardiovascular, ¿sí? Que qué pensaba él de que ahora los procedimientos mínimamente invasivos están suplantando a los procedimientos grandemente invasivos, y es una realidad. Bueno, en mi opinión, cuando salieron los GLP-1 hace algunos años, fueron exclusivamente para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Cuando empezamos a ver esta parte, se lo dijimos a los representantes médicos en su momento que, en mi opinión, las personas que menos iban a utilizar este medicamento eran los diabéticos. Los que más lo vamos a utilizar somos los obesos. Entonces, este boom de los medicamentos GLP-1 y de los nuevos medicamentos GLP-1 de uso semanal, o los que están asociados GLP-1 con los GIP, ¿sí? Que dan un impacto en la pérdida de peso, pero no solitos, ¿de acuerdo? Si le agregan cambios en el estilo de vida, el impacto es casi el mismo de la cirugía. Aquí el objetivo con todos estos pacientes, fomentemos que pierdan el 7% de su sobrepeso, ¿de acuerdo? ¿Sabes? No hagamos números, pero así a rajatablas. Si yo traigo 25 kilos de sobrepeso, si alguien me pide que baje 25 kilos, lo más probable es que me mate en el intento, ¿de acuerdo? Pero si me piden que yo baje un 7% de peso de forma anual, ¿sí? O más, entre el 7 y el 11%, bajo de forma significativa mi riesgo cardiovascular, pero significativamente. Pero hay pacientes que a pesar de haber hecho todos estos cambios, individualizar manejo y medir su respuesta, no lo logran. Aquí abajo podemos ver el promedio a un año de todas las intervenciones que tenemos hoy día para el manejo de la obesidad y su impacto en el sobrepeso. Solamente cambiar su estilo de vida de los pacientes, 2 a 3%. Ojo, una persona promedio tarda de 6 meses a 2 años en cambiar hábitos. Entonces tómelo en cuenta para la parte de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy pedimos iniciar muy tempranamente tratamientos en el síndrome cardionefrometabólico, porque una persona promedio tarda un montón de tiempo en cambiar hábitos. Somos animales de hábitos y nuestros malos hábitos dominan nuestros buenos hábitos. Un estilo de vida muy intenso, ¿sí? Cambiando nutrición, actividad física, modificaciones de nuestro mecanismo de pensamiento y todo, del 5 al 10%. Vámonos para acá. Pedirle al paciente que utilice, ¿sí? Básculas que puedan medir no solamente su peso, porque es traumante para los que tenemos sobrepeso ir a la báscula. Digo, no sé si alguien comparte mi sentimiento, pero ir a la báscula es lo más traumante que te puede llegar a pasar, ¿no? Pero cuando te dicen de la báscula, ok, no bajaste peso, pero ganaste 3 kilos de masa muscular y perdiste 2 kilos de grasa y nada más viste 750 gramos en la báscula, cuando me lo pintan así de bonito, me voy feliz a mi casa. Pero cuando llegas a la báscula, te mides y nada más perdiste, te mataste toda la semana y nada más perdiste 150 gramos, agarras la báscula y bienvenido a McDonald's de nuevo, ¿no? Entonces, enseñemos a los pacientes a que las básculas metabólicas son buenos aliados. O sea, mide otras cosas que no nada más sea el peso, ¿sí? Bien, cuando agregamos fármacos a la ecuación, cualquiera de los que tenemos conocidos, ¿sí? Podemos modificar del 5 al 25% de sobrepeso, ¿no? Los procedimientos endoscópicos como la gastroplastía, la manga por gastroplastía, ¿sí? Y el valor intragástrico del 5 al 15%. Yo no gastaría dinero en esto, ¿eh? ¿Sale? Se los dice un gordito. Yo no gastaría dinero en esto, me iría más a esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente los quirúrgicos que inducen una severa desnutrición a los pacientes, que es algo que tampoco yo comparto mucho con la cirugía bariátrica, es que inducen mucha desnutrición por el simple hecho de hacerlos bajar de peso, ¿no? Porque muchas o muy pocas personas entienden, sobre todo los que somos gordos, ¿sí? Cambiar nuestro estilo de vida de 20, 25 años de hacerlo mal las cosas. Cuando tienes un impacto tan grande en la cirugía, el trauma que les genera después que el traje les quede grande es impactante y se deprimen un montón, porque si no cambias al gordo que vive aquí, el que está acá nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, la cirugía es la que tiene el mayor porcentaje de pérdida de peso, pero en mi opinión, estamos a muy poco tiempo que esta herramienta farmacológica desplace por completo a la cirugía bariátrica. Por completo la va a sacar de la ecuación.
como el cateterismo cardíaco sacó de la ecuación a la cirugía de corazón. Hablemos un poco de la prediabetes, que esto me importa mucho, más que la diabetes mellitus, me importa mucho el mensaje de la prediabetes, ¿de acuerdo? Es muy probable, ¿sí?, que más del 40% de las personas que están sentadas ahorita en el auditorio tengan prediabetes sin saberlo, ¿de acuerdo? No tengan miedo a decirle a los pacientes que tienen prediabetes, no tengan miedo, ¿de acuerdo? Es que mi médico no me supo decir si tengo diabetes o no. Oigan, pues las guías están bien claras al respecto, ¿no? ¿Sí? Una glucosa mayor de 126 en ayuno es diagnóstica de diabetes. Una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5% es diagnóstico de diabetes. Una glucosa mayor de 200 después de una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas es diagnóstico de diabetes. ¿Sabes? Más cualquier signo clínico, ¿no? Pero ahí ya estamos actuando demasiado tarde. ¿Qué hay más temprano? Cualquier glucosa entre 100 y 125 es prediabetes, ¿de acuerdo? Resistencia a la insulina, índices de OMA-R mayor de 3.5 es prediabetes. Entonces, hagamos conciencia a los pacientes con respecto a esto, ¿no? Nuestros niveles de diagnósticos de prediabetes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo de todas las personas que tenemos prediabetes, todos los que tenemos sobrepeso tenemos prediabetes. Sorry, lo siento por mí, lo siento por ustedes, los que tienen sobrepeso. Todos los que tenemos sobrepeso tenemos prediabetes, ¿de acuerdo? El objetivo es prevenir la progresión a diabetes manifiesta. Ese es el objetivo primordial de que tratemos a los pacientes aquí. ¿Y cuándo tengo que empezar a tratarlos? En el momento que lo veo. Aquí está enfrente de mí y el paciente tiene 104 de glucosa en sus exámenes de laboratorio y triglicéridos arriba de 150, ya no lo dejen ir sin modificaciones muy importantes en su estilo de vida. Si sabes que el paciente hace ejercicio y si sabes que lo hace, bueno, foméntaselo más. Si ves que está teniendo problemas con su nutrición, pues muévele un poquito a su aspecto nutricional, apóyate con el nutriólogo, pero que no le mande una dieta de 1100 calorías, porque nada más lo va a hacer pues, la mañana de ese día que le dejaron 300 calorías de desayuno cuando se comía 3000. ¿Sale? Pues entonces, muy importante esa parte, ¿no? El objetivo es que el paciente con prediabetes no la desarrolle. Y hablemos un poco en números con respecto a esto, ¿sí? Las personas con prediabetes van a desarrollar diabetes manifiesta el 43 al 48% al año del diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, impacten desde ahorita en los pacientes, ¿no? Si las modificaciones en el estilo de vida y se logra más del 7% de reducción del peso, para todas las personas que debe ser nuestro objetivo, tenemos que hacerlo a través de, si hay riesgo cardiovascular, pues bájale los lípidos, reduce la presión arterial y utiliza medicamentos para lograr este objetivo, ¿no? Si nuestro objetivo es ayudarlo a bajar de peso, pero no tiene riesgo cardiovascular, pues aquí están las opciones que se pueden utilizar. Y si ya tiene diabetes, pues inicien el manejo, ¿no? Pero, ojo, el objetivo primordial es hacer que el paciente no desarrolle diabetes clínica, diabetes manifiesta. Ese va a ser nuestro objetivo. Me voy más rápido porque ya los ponentes siguientes me están empezando a ver feo. Los trastornos de los lípidos, ¿de acuerdo? Este es bien importante, háganlo bien y háganlo rápido con los pacientes. Sí, cámbiense el estilo de vida, que modifiquen su nutrición, que se pongan a hacer ejercicio, pero la mayoría de ellos tienen que ser medicados, sobre todo por esta parte. Si los pacientes tienen, por ejemplo, el objetivo es tener un colesterol de baja densidad por debajo de 100, ese es el objetivo a perseguir a todos los pacientes. Un colesterol total por debajo de 200, un colesterol LDL menor de 100, pero ojo, esto es en general para personas que tienen más de 2 factores de riesgo y que tienen menos de 10% de desarrollo de eventos cardiovasculares en 10 años, que son diabéticos o que tienen enfermedad renal, pero que no tienen falla cardíaca, sí, tengámoslo con menos de 100. Pero tenemos subgrupos de muy alto, de riesgo extremo y de riesgo extremo plus, ¿sí? Estos pacientes son un severo problema hoy día en la actualidad. ¿Por qué? Porque son pacientes que, a pesar de que los tienes con dosis de estatinas altas, a dosis altas, o con combinación de medicamentos, aún están teniendo eventos cardiovasculares mayores, eventos vasculares cerebrales, hacen pequeños infartos al miocardio. Sí, pues en estos pacientes hay que irse aún mucho más, tenerlos en un LDL menor de 55. Y los que a pesar de que le haces todo eso siguen con eventos cardiovasculares mayores, pues hay que darles hasta terapia con anticuerpos monoclonales, ¿no? Y el precio ahí sí se dispara hasta el cielo, ¿no? Y los triglicéridos no es la excepción, ¿eh? No es la excepción. Como les dije, aquí en la península el récord es imbatible, no creo que nadie pueda batir ese récord, ¿no? Pero el promedio de la gente en la península no anda por abajo de 600 de triglicéridos y la meta es que estén por debajo de 130, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen hipertrigliceridemia tienen obesidad. Entonces, todos los que tienen obesidad, búsquenle intencionadamente que no tenga hipertrigliceridemia, porque si tiene hipertrigliceridemia también tendrá hígado graso y las complicaciones que mencionaré un poquitito más adelante, ¿no?
Entonces, tratamiento médico a todos los pacientes que tienen triglicéridos entre 135 y 499. Y apretar muchísimo a los que tienen por encima de eso, que es la mayoría de las personas que están por acá. Ojo, si los pacientes tienen hipertrigliceridemia muy importante, bajen la cantidad de carbohidratos en la dieta, hagan que pierdan peso, suban la estatina lo máximo que puedan, ¿de acuerdo? Y quítenles el alcohol. Sorry, no encaja en esa ecuación. Hipertensión arterial, metas. Todos los pacientes que son hipertensos tienen que perseguir que su presión arterial se mantenga siempre menos de 130/80, ¿de acuerdo? Y aquí no hay pretextos, ¿de acuerdo? Los pacientes con hipertensión, quítenles el mensaje de la cabeza que solo se deben tomar su medicamento cuando se sienten mal. Ese es el peor de los pacientes, ¿no? Explíquenles que los medicamentos para la presión arterial no fueron diseñados para bajarle la presión. Los medicamentos fueron diseñados para evitar que su presión suba controlando los factores que se la están precipitando, renina, angiotensina, aldosterona, lo que tenga el paciente, pero tenemos que enseñarles que el medicamento es su válvula de seguridad para que la presión arterial se mantenga fluctuando, tenga un techo y evitar tener los efectos adversos que produce la hipertensión severa. Pero enseñar al paciente que se mantenga adherido, que el objetivo es que se mantenga por debajo de 130/80 siempre. Por eso hay que enseñarles a que se monitoreen en casa también, sin que se asusten, por supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Combinaciones de medicamentos más comunes, no voy a detener en esta parte de acá. ¿Sí? Modifiquen el estilo de vida de los pacientes, incrementen dosis de medicamento o las combinaciones de medicamento que sean necesarias para obtener el objetivo de tener la presión menor de 130/80. Sin miedo, denles medicamento a los pacientes, no les pasa absolutamente nada. Inflamación, me voy un poquito más rápido. Dos cosas en particular. Estudios que tienen que pedir a todas las personas mayores de 40 años que tienen sobrepeso, dislipidemia y riesgo de prediabetes. Mídanles proteína C reactiva ultrasensible. Es un marcador, es un mucho mejor marcador que el colesterol LDL de forma inicial para ver inflamación vascular de los pacientes. El objetivo es que tengan menos de 3, ¿de acuerdo? No hay tratamientos para esto. Bueno, tal vez la colchicina en algún momento, ¿no? Pero el tratamiento aquí, modifiquen estilo de vida, bajen los de peso y que hagan ejercicio. Y el coeficiente albúmino-creatinina, importantísimo, ¿sí? Solamente un laboratorio, no voy a decir el nombre, para no tirar piedras por acá, pero en el examen general de orina, un laboratorio de la región ya lo incluye esta prueba. Hágansela anualmente a todos los pacientes que son hipertensos, diabéticos, prediabéticos, obesos o enfermedad cardiovascular. Un coeficiente albúmino-creatinina mayor de 30 predice desenlaces cardiovasculares adversos a 10 años. Y una coeficiente albúmino-creatinina mayor de 300, ¿de acuerdo?, nos predice necesidad de soporte renal en los pacientes, sobre todo con diabetes mellitus tipo 2. Y ahorita hay una terapéutica que está encaminada a este principio en particular. ¿De acuerdo? Sigan modificando acciones de vida y todos los pacientes que mencionamos previamente, ¿no? Bien, me voy rapidísimo con esta parte. Los pacientes que tienen diabetes manifiesta, ya ni modo, ya nos llegaron diabéticos, aquí están los esquemas de manejo. Evaluando en la parte o en la vía de la vía cardiorrenal, aquí están las combinaciones de medicamentos dependiendo de los factores de riesgo que tienen los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones que han demostrado disminuir el pronóstico adverso cardiovascular en los pacientes? Tanto en el que tiene enfermedad cardiovascular arteriosclerosa, como los que tienen falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, los que la tienen disminuida o muy disminuida, enfermedad renal crónica, o los que tienen enfermedad vascular cerebral. Ojo, sopesen siempre el riesgo de hipoglicemia cuando damos tratamiento. Y del lado del solamente el manejo de la diabetes, sin tantos factores de riesgo cardiovascular, utilicen de forma jerárquica el control de su glucosa y los medicamentos. Ojo, vean que de forma jerárquica, ¿cuál es la primera línea de manejo hoy día para el paciente con diabetes tipo 2? GLP-1, ¿de acuerdo? GLP-1, ¿sí? Y los menos usados, pues ya, los que todo el mundo conocemos, y ya desusen las sulfonilureas. Son medicamentos que hoy día forman parte de los museos, ¿de acuerdo? No comparten, no tienen un buen perfil de seguridad. Los medicamentos los deben evaluar siempre con 5 objetivos. Tienen que ser eficientes, o sea, que controlen la glucosa, que bajen la resistencia a la insulina, que sean eficaces, que con la menor cantidad de intervenciones logres el objetivo, que sean seguros, que no tengas efectos adversos ni cardiovasculares, ni hipoglicemias, ni todo, que hagan perder peso a los pacientes y lo más importante, que protejan al corazón. Todos los tratamientos hoy día para diabetes, colesterol, hipertensión, tienen estos 5 objetivos: eficiencia, eficacia, seguridad, pérdida de peso y protección cardiovascular. Persigan esos objetivos también. Hipoglicemia, no me detengo mucho en esto, en todas estas partes, bien importante. Si manejan pacientes con diabetes, tienen que advertirles de los riesgos de hipoglicemia, ¿de acuerdo? Hoy los medicamentos son muy seguros para disminuir el riesgo de hipoglicemia, pero mal utilizados o con dietas demasiado castigadas puede ser un problema. Y recuerden que la disfunción cognitiva en los pacientes
se puede llegar a presentar también por eventos de hipoglicemia. Y ahora pues, están demenciados los abuelos porque tenían eventos de hipoglicemia inadvertida por nosotros, no por los pacientes, por nosotros. ¿Sale? Tormoprofilaxis y algunas cosas más. Bueno, comorbilidades en el paciente con síndrome cardionefrometabólico, se los dije. Las enfermedades pulmonares, ¿sí?, pueden ser hoy día también consecuencia de, lo dijo el doctor Vargas, no solamente es el tabaco, ni los humos, ni los polvos industriales, no solamente es esto, ¿sí? La inflamación, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la obesidad y la neuropatía autonómica tienen un gran impacto también en la parte pulmonar, desde la apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar y como cofactor en el asma y en el EPOC, ¿no? En las vías cardionefrometabólicas que complican a los pacientes con enfermedad pulmonar es porque les incrementan la presión del lado derecho, dan hipertensión pulmonar y producen estados de hipercoagulabilidad. Ojo, eso deteriora mucho a los pacientes pulmonares. Y las vías de tratamiento deben estar enfocadas sobre todo a los estándares de manejo para la enfermedad pulmonar, por supuesto, pero también encaminadas a reducir los de peso y uso de medicamentos que tengan impacto en este objetivo en particular. No me detengo más en esta parte, solamente les voy a hacer un pequeño comentario sobre respecto al hígado graso, ¿no? O al antiguamente mencionado hígado graso. Ahora es esteatosis asociada a enfermedad metabólica o esteatohepatitis asociada a enfermedad metabólica. Dejen de hacerles ultrasonidos a los pacientes hepáticos, ¿de acuerdo? Dejen de hacer eso porque no es una buena práctica, no tiene ningún nivel de evidencia, tiene un valor predictivo positivo prácticamente ninguno, es operador completamente dependiente. ¿Y cuántos de ustedes han visto en su consultorio hígado graso grado 3? ¿Qué carajo significa eso? No significa absolutamente nada. Si se evidencia grasa en un ultrasonido y el paciente tiene factores de riesgo como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, es obeso o tiene hipertrigliceridemia, hace sentido que te vayas por la vía a investigar. Pero como se pueden dar ustedes cuenta, ¿sí?, tenemos que hacer exclusión de un montón de cosas, daño por alcohol, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoinmune, ¿sí? Un montón de cosas, ¿no?, que tenemos que buscar antes siquiera decir que es una esteatohepatitis alcohólica, ¿no? Entonces, si tienes esta vía, vete para acá. Si no, haz un FIB-4. Un FIB-4 es una prueba de aplicación, ¿sí?, donde tienes la edad del paciente, los niveles de transaminasas, ¿de acuerdo?, para que tú puedas establecer si el paciente tiene el riesgo o no. Si hay riesgo, pues hay estudios mucho más sofisticados, como la resonancia magnética nuclear, para ver realmente la grasa en el hígado, el fibroscan hepático, o sea, si es un ultrasonido muy sofisticado, donde te mido fibrosis hepática, que es más para cirrosis hepática, pero puedo medir la cantidad de grasa que hay en el hígado, pero que te cuesta 10 veces más de lo que te cuesta un ultrasonido convencional, pero te da una medida objetiva de la grasa. Y empiézalos a tratar. Modifica, trata colesterol, trata triglicéridos a los pacientes y obviamente si tiene datos de cirrosis, dale tratamiento o mándalo con la persona que le pueda dar manejo a la cirrosis, ¿no? Prevenciones secundarias en pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerosa, pues todas ellas, ¿no? Son los medicamentos e intervenciones. Y me voy a ir rápidamente, ya no voy a tocar esto porque ya me tardé muchísimo, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la enfermedad cardionefrometabólica, falla cardíaca, medicamentos que tenemos que usar. Cuando tienen falla cardíaca y enfermedad renal se complican muchísimo más las cosas. Y bueno, implicaciones de manejo, y además voy a dejar esta diapositiva, ni la voy a explicar. Vean lo complejo que ya se volvió el síndrome cardionefrometabólico, ¿de acuerdo? O sea, el tratar las enfermedades relacionadas al síndrome cardionefrometabólico hoy ya te implica un nivel de conocimiento en un montón de cosas, no solamente en el diagnóstico por tía reactiva de una glucosa elevada o una cinta métrica que te diga que tienes más de 102 centímetros de perímetro abdominal o de índice de cintura-cadera. Entonces, chequen a lo que puede llegar todo esto, ¿sabe? Y no acaba aquí, sigue con esta, ¿no? Entonces, hay que aprender de medicamentos, hay que aprender de interacciones, hay que aprender un montón de cosas. Pero sí se puede hacer. La verdad es que no es tan difícil hacerlo cuando lo entiendes y lo comprendes y lo puedes transmitir al resto, ¿no? Termino con esto, ¿sí? Gracias por haber acudido a estas jornadas médicas. Estoy muy orgulloso de ustedes, estoy muy orgulloso de todas las personas que estamos en este barco, ¿sí? Y tomo esta frase que tuve la oportunidad de ver en el Museo del Asedio de Sarajevo. Si alguna vez pueden ir, vayan, es impresionante lo que vivió esa población en ese tiempo. Pero recalco esto, un pequeño número de espíritus bien motivados e incentivados, con una insaciable fe en su misión, son capaces de cambiar el curso de la historia. Entonces, tenemos que trabajar mucho más por educación, mucho más por nuestros pacientes. Explíquenles, enseñen y ustedes sigan conociendo. Muchas gracias.
Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.